tomando como ejemplo el episodio de la semana anterior de dos madres peleando enfrente de un colegio, ¿qué podemos decir de la frecuencia de estos episodios en la ciudad? Bien, en realidad es una situación más habitual de lo que uno cree y que se da con mucha frecuencia. A veces nos enteramos porque existe esta posibilidad hoy de poder filmarlo, que cualquier persona con un celular en 2 minutos accede a poder subirlo también a una red social y mostrarlo. Entonces, lamentablemente ocurre con más frecuencia, pero por ahí nos enteramos porque nos contaban estas cosas. Yo creo que esto tiene que ver con lamentablemente con una forma que hoy tenemos de resolver los problemas, porque probablemente haya sido un problema de alguna pelea entre los hijos, calculo yo, esto es toda una hipótesis, ¿no? Pero alguna problemática que, sea cual fuere, se puede resolver mediante el diálogo. Bueno, estamos en un momento social tan complejo que pasamos al acto para resolver este tipo de cuestiones. Y bueno, terminan lamentablemente en estos hechos y a veces aún más grave. Esto era entre dos mamás, no había armas de por medio, pero a veces con otros instrumentos de por medio se potencia más y a veces se da con otro tipo de variables que ya lo potencian de una manera mucho más significativa cuando hablamos de que hay de alguna de las dos partes consumo problemático de sustancia o alguna otra cuestión de estas. Tú tenés un trabajo bastante extenso en el tema y en la ciudad, digamos. ¿Crees que con el tiempo se fue agudizando, se fue incrementando o es algo que normalmente se vivía? ¿Es algo de este tiempo? Creo que se fue agravando porque se fueron dando otras cuestiones que son causales a esto, ¿no? Todo el tema que influye sí o sí también tiene que ver con lo económico, con la variable de esto de no poder pasar el diálogo, que estamos todos como muy apurados en una vorágine donde no hay tiempo para nada, ni siquiera para hablar con nuestros hijos. Entonces, bueno, esto que te decía de pasar al acto una cuestión que la podemos resolver mediante el diálogo es más frecuente de lo que creemos. Y después los niños reproducen también esas conductas y esos comportamientos en la escuela, que es donde están más horas. Uno empieza a visualizar eso y los docentes en este tiempo creo que tienen una tarea muy, muy esforzada porque han tenido hasta que correr su objetivo pedagógico para dedicarse a otras cosas que van emergiendo en el aula. Trabajar un poco también desde la contención que quizás con el ritmo de vida no estamos pudiendo atender. Exactamente, y la familia a veces confunde, y esto no es para culpabilizar a nadie, sino para que paremos a reflexionar, pero a veces la familia confunde esto de que la educación es solo en la escuela y la primera educación, la más básica, la que tiene que ver con educar en valores, es en la familia. Pero bueno, no está ese tiempo a veces ni siquiera de sentarse a comer una sola comida juntos, porque a veces, bueno, justamente también por las variables económicas, todos trabajan mucho tiempo, están afuera y todo se va complejizando más. Entonces no hay un tiempo para ese encuentro, para ese diálogo, para ese educar en valor. Entonces a veces se corre de la familia ese objetivo pretendiendo que la escuela sea quien suple eso, y la escuela está para otra cuestión, una cuestión mucho más general y a nivel de lo que es formativo, no a nivel de lo que significa el fortalecimiento familiar. Si pudieras poner en pocas palabras, algo ya mencionaste, pero un camino a seguir para empezar a entablar un poco más el diálogo en la sociedad. Sí, creo que, y es muy complejo, no es que esté en contra de la tecnología, pero digo, nos ha allanado un camino que es muy bueno la tecnología, pero hay un momento en que hay que correrlo un poquito, y para esto lamentablemente vamos a tener que generar hábitos, y hábitos como tengo el hábito de levantarme y hacer una tarea como es lavarse los dientes. Esto hay que volver a aprenderlo, pero aprenderlo con H al medio, esto de volver a apropiarse del espacio familiar. Creo que el nudo está en la familia y somos el síntoma que después se manifiesta en la sociedad, en la escuela, en todas las instituciones, en una cancha de fútbol, en la escuela, en un club deportivo, en una actividad cultural, en el trabajo mismo. Digo, nos empezamos a vincular de otra manera y a veces a partir de la violencia. Esto es lo que agrava cada vez más el tema. Entonces me parece que el punto va por ahí, por encontrarnos, por conectarnos, porque a veces nos encontramos pero estamos con la cabecita en otro lugar,
Y no pasa solamente con los hijos, pasa con los amigos, pasa en el trabajo con los compañeros de trabajo. Hemos perdido una cuestión, me parece, muy humana, que es esto de estar y empatizar con el otro. Y me parece que ese es el camino.